Muy buenas tardes con todos. Quiero agradecer a CISPAL por la invitación que se me ha hecho extensa. Quiero agradecer también por la oportunidad que dan a jóvenes profesionales en el derecho, especialmente en mujeres. Situación que hace años atrás no lo hubiéramos visto, y mucho menos manejando temas de carácter penal. El primer acercamiento que yo tuve con Julian Assange fue en una sala de audiencias, en la cual él me dijo que tenía problemas para entender el inglés y que lo mejor que podría haber hecho era hablar con él y que yo funja de su traductora. Yo le dije que lastimosamente no podía hacerlo porque mi labor era de defensora, al ser parte del equipo jurídico del doctor Carlos Poveda Moreno, quien ejerce la defensa de él en el Ecuador. Con su mirada pude ver más allá de una necesidad tecnológica. Él necesitaba conversar, necesitaba expandir qué era lo que pensaba, qué era lo que sentía en ese momento. Sus ojos me dijeron mucho y también su expresión. El Estado ecuatoriano es una república. Esta república es constitucional, de derechos y justicia. ¿Qué implica que sea de derechos y justicia? El respeto a los derechos humanos y que se aplique la ley. En este sentido, todas las decisiones que emanan del poder gubernamental deben tener una línea de respeto a derechos fundamentales básicos consagrados para los seres humanos. Es así que la tan alegada soberanía que ha ejercido el Estado ecuatoriano durante toda esta trayectoria que ha sido el caso Assange debe ser vista desde varias perspectivas, no solamente desde el poder general que tiene el Estado, sus gobernantes, de aplicar una disposición u otra, sino que esta disposición siempre tiene que tener concordancia con el respeto del derecho al otro. En este caso es la dignidad y la vida del señor Julian Assange. En las decisiones que se han tomado por parte de los poderes gubernamentales, uno de los derechos principales que no se han verificado es el derecho al debido proceso. Y es en esta tarde que les voy a hablar sobre este derecho que posee garantías y está consagrado en nuestra Constitución. Y también se contempla como un derecho fundamental para todas las personas que están inmiscuidas dentro de un proceso. En el caso Assange existen dos ejes fundamentales. El primero, la tan controvertida nacionalidad que se le otorgó, y en segundo, el asilo. ¿Cómo se adquiere la naturalización de una persona que no nació en Ecuador? En este caso, el artículo 70 de la Ley Orgánica de Movilidad Humana, que fue aprobada hace poco tiempo, establece que existe muchas maneras de generar esta nacionalidad, esta naturalización, a través de una carta. Esta carta debe respetar un procedimiento que está normado en esta misma ley. ¿Qué es lo que se pretende alegar por parte del Estado ecuatoriano? Que este proceso de naturalización no contempló, ni siquiera verificó estándares básicos contemplados en la ley. Ese es un aspecto alejado a la realidad que se debería analizar respecto de la naturalización de Julian Assange, porque ya no nos podemos retrotraer a lo que sucedió. Es más, las autoridades que otorgaron esta naturalización a Julian Assange son las que debían haber dado esa respuesta. Ahora, viendo hacia el futuro, lo que nos debemos preguntar y preocupar como sociedad ecuatoriana es cuáles son los efectos jurídicos que se generaron al momento de finiquitar con esta naturalización. La naturalización se termina a través de una renuncia o una declaratoria de nulidad. No existe una suspensión de la naturalización, como erradamente lo hizo el canciller Valencia en su comparecencia ante la Asamblea. Perfectamente se puede revisar la ley y no existe tal suspensión. Para que se genere esta nulidad debe existir Para que se genere esta nulidad, debe existir una declaratoria de lesividad. La lesividad es un procedimiento que se sigue en el derecho penal, en el derecho administrativo. La lesividad, y me permito dar lectura a lo que establece la norma, porque como ciudadanos ecuatorianos tenemos el derecho de saber qué es lo que se discute y qué es lo que se aplica. El artículo 115
de la procedencia de la lesividad dice: con la finalidad de proponer la acción de lesividad ante el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo competente, las máximas autoridades de las respectivas administraciones públicas previamente deberán de oficio a petición de parte declarar lesivos para interés público los actos administrativos que generen derechos para la persona a la que el acto administrativo provoque efectos individuales de manera directa, que sean legítimos o que contravengan vicios convalidables. La declaración judicial de lesividad previa a la revocatoria tiene por objeto precautelar el interés general. En este caso, Cancillería no nos ha justificado cuál es el interés general que promovió esta declaratoria de lesividad. Es así que se tiene la resolución ministerial número 42, en la cual, en su parte resolutiva, que es apenas una hoja, establece en el artículo 2, suspender de manera inmediata el goce de los derechos inherentes a la calidad de ecuatoriano, ¿sí?, por naturalización de Julian Paul Assange. Vemos una violación clave a la ley. La calidad de ecuatoriano por naturalización no se puede suspender, se la declara nula, y la nulidad la declara una autoridad jurisdiccional competente, en este caso el Tribunal Contencioso Administrativo. Habíamos hablado que el interés público, una afectación al interés público, conlleva a una declaratoria de lesividad. ¿Cuál es la justificación? El hecho de haber atentado en contra de qué interés público hablamos. Los supuestos más de 6 millones de dólares que se gastaron en la manutención del señor Assange, que no han sido justificados de manera responsable por el Estado. ¿Cómo es posible que en una mente sensata pueda caber que un solo ser humano pueda equiparar o agotar este tipo de recursos, si sabemos que él vivía en un departamento que, hablando en límites de espacio, inclusive podría ser reducido al espacio en el que estamos en este momento? Otra situación que nos pudo haber llevado a la lesividad del interés público, ¿qué es? Su mal comportamiento. ¿Qué es mal comportamiento? Discrepar de las ideas de otras personas, evidenciar la corrupción que se vivía, llevada a través de las potencias, evidenciar la violación graves a derechos humanos que se cometían en lugares alejados de los cuales no teníamos acceso a información. Julian Assange es un periodista. Y cabe resaltar el hecho de que sea un periodista porque muchos medios de comunicación lo tachan hasta el día de hoy como un hacker. Julian Assange no es un hacker, no es un simple informante, él es un periodista. Su vida la ha dedicado para ese oficio y tenemos que ser recíprocos con él. Él nos ha informado, no nos ha mentido. ¿Cuál es el error del Estado? Esto también es importante, ¿por qué? Porque lastimosamente la asesoría jurídica que tiene el Estado no funcionó en este caso y no ha funcionado en otros casos también, como lo hemos visto, por ejemplo, los 3 periodistas del comercio, que ante la comparecencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos dijeron que no existía ningún tipo de violación, de manera irresponsable y tajante. Es así que en el momento en el que el Estado piensa que, haciendo la declaratoria de lesividad a través de un acuerdo ministerial, puede suspender el goce de los derechos, se está atribuyendo inclusive competencias que no le corresponden, porque como ya lo repetí, la única autoridad competente era el Tribunal Contencioso Administrativo. Por tanto, si vamos por el primer eje respecto de la naturalización del señor Assange, existe una violación no solamente al debido proceso, sino a la misma ley que está consagrada en el ordenamiento jurídico ecuatoriano. El asilo. El asilo creo que es uno de los temas más importantes y también más que han generado mucha controversia, porque desde su otorgamiento, porque decían que solamente es para perseguidos políticos y que él tenía una deuda con un país extranjero respecto de supuestos delitos de índole sexual. Los supuestos delitos de índole sexual fueron ya sobreseídos, la prescripción ya aplicó también para ellos, las causas no se volvieron a impulsar. Por tanto, nosotros podemos hablar de culpabilidad a una persona cuando la autoridad competente, en este caso un juez, la haya declarado culpable. Es errado decir que él es culpable de delitos de violación, delitos en contra de la integridad sexual. Es algo reprochable. ¿Por qué? Porque las autoridades no se han pronunciado al respecto, ni siquiera ha seguido un debido proceso penal
en los países en los que se le acusa de estas violaciones. Por tanto, nosotros como Ecuador no deberíamos hacer ese tipo de alegaciones ni reproducir ese tipo de información que se está propagando de manera malintencionada. ¿Qué es lo que decíamos del asilo? En el asilo nosotros, como equipo jurídico de Julian Assange, interpusimos una acción de protección. Fue negada en primera instancia, en la apelación también fue negada, y la Comisión Interamericana no nos generó las medidas cautelares que solicitábamos. Las consecuencias de eso las vemos ahora. Lo que alegábamos era la falta de debido proceso que se contenga en este documento que no tenía una firma, no tenía una rúbrica, no tenía una responsabilidad. La manera de terminar el asilo no estaba especificada. Todas las personas sabemos que ante una conducta ilícita tenemos una sanción. Inclusive, si es que nos ponemos desde un ejemplo muy básico en la escuela, sabemos que si no cumplimos un deber, vamos a tener una nota que no va a ser de nuestro agrado o simplemente vamos a reprobar la materia. En este caso no sucedió lo mismo. A Julian Assange no se le dio un debido proceso, a Julian Assange se le interpusieron varias reglas de conducta que iban también en contra de sus derechos humanos, le privaban su acceso libre a Internet. Él vive de eso, sus hijos viven de eso y su familia vive de eso. Lastimosamente, en ese protocolo no se contemplaba este debido proceso, por eso ahora decimos, ¿cómo fue que Julian Assange salió? A Julian Assange le notificaron una carta de una página, en ese momento supuestamente fue leída, y le dijeron que él tenía que salir de las instalaciones. Yo me comuniqué personalmente con Aitor Martínez, que es uno de los abogados de Julian Assange, que trabaja en el equipo de Baltasar Garzón, y él me dijo que la situación no fue así. A Julian Assange le sacaron de la embajada. No fue tampoco como lo dijo el canciller Valencia, que amablemente la policía ingresó y le invitó a salir. La situación no fue esa. Y que no nos pretendan tampoco sorprender, porque lo que vimos en los medios de comunicación también va a quedar en nuestra memoria. Las consecuencias futuras del caso Assange. Lastimosamente el tiempo es muy corto para lo amplio que puede ser este tema, pero es importante determinar que si es que al momento se nos ha catalogado aproximadamente unos 6 millones de dólares que supuestamente se ha gastado, la reparación integral que este caso generaría de aquí a 10, 15 años es inmensamente incalculable. El Estado ecuatoriano va a tener que pagar esa reparación integral a Julian Assange. ¿Y qué va a pasar con los funcionarios públicos que tomaron de manera errada estas decisiones? Tenemos en las manos el derecho de repetición y que no se nos olvide, porque prohibido olvidar están muchas cosas, pero también está prohibido olvidar que por errores, que por falta de educación, que por falta de conocimiento, también se cometen errores generando pugnas personales por manejar distintos discursos políticos. Los derechos humanos jamás deben estar ligados a discursos políticos. Cada persona es titular de sus derechos, cada persona es responsable de sus acciones, así como también el Estado que violenta los derechos humanos de un ciudadano es responsable y tiene que pagar las consecuencias futuras que lastimosamente no se van a ver mañana, se verán después. Y lastimosamente también van a afectar al bolsillo de todos los ecuatorianos. Muchísimas gracias.